El escenario es impactante. Dubái, la joya del Medio Oriente, conocida por su opulencia y modernidad, se ve envuelta en una tormenta sin precedentes. Las luces de los rascacielos, que normalmente iluminan el cielo nocturno, ahora son apenas visibles a través de las densas nubes que anuncian la furia venidera. Las ráfagas de viento azotan las calles, arrancando carteles publicitarios y haciendo tambalear los edificios más altos. El mar, normalmente tranquilo y sereno, se alza en una furiosa danza de olas gigantes que golpean la costa con una ferocidad descomunal. Esta no es una simple tormenta, es un recordatorio poderoso de la fuerza indomable de la naturaleza y la vulnerabilidad de la humanidad ante ella. Sin embargo, en medio del caos y surge una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto la intervención humana ha desencadenado esta catástrofe? En los últimos años, hemos visto un aumento significativo en el uso de tecnologías de modificación del clima, desde la siembra de nubes hasta la geoingeniería. Si bien estas tecnologías se presentan como soluciones a corto plazo para problemas climáticos, también plantean serias preocupaciones éticas y ambientales. En la Biblia encontramos advertencias sobre la arrogancia humana y la tentación de desafiar los designios de Dios. En el relato del diluvio, el pecado y la corrupción de la humanidad llevan a Dios a enviar una tormenta catastrófica para purificar la tierra. ¿Estamos repitiendo los errores del pasado al tratar de controlar la naturaleza a nuestro antojo? La tormenta continúa su furioso avance, dejando a su paso un rastro de desolación. Los edificios, por más imponentes que sean, se tambalean como castillos de naipes frente al poder del viento. Las calles se inundan, arrastrando autos y todo lo que encuentran a su paso. La infraestructura, que una vez parecía invulnerable, ahora yace en ruinas, recordándonos la fragilidad de nuestras creaciones frente a la fuerza desatada de la naturaleza. En medio del caos y surge un sentimiento de desesperación abrumadora. Los habitantes de Dubái luchan por encontrar refugio mientras el viento aúlla y las olas golpean con furia las costas. Las comunicaciones están interrumpidas, la electricidad se ha cortado y el sentido de aislamiento se hace aún más agudo en medio de la oscuridad y la confusión. A medida que la tormenta arrecia, surgen interpretaciones simbólicas sobre su significado más profundo. Algunos ven en ella un castigo divino por la arrogancia y la codicia de la humanidad, una advertencia de que estamos jugando con fuerzas que no comprendemos completamente. Otros la interpretan como una llamada de atención, una oportunidad para reflexionar sobre nuestro impacto en el mundo que habitamos y buscar un camino hacia la redención y la reconciliación. A medida que la tormenta se desata sobre Dubái, sus consecuencias se sienten no solo a nivel local, sino también a nivel global. El aeropuerto internacional de Dubái, uno de los más concurridos del mundo, queda paralizado, interrumpiendo el flujo de mercancías y suministros esenciales. Las repercusiones se extienden mucho más allá de las fronteras de la ciudad, recordándonos la interconexión de nuestro mundo y la fragilidad de nuestras redes de transporte y comercio. Dubái, una ciudad conocida por su clima soleado y caluroso, se ha convertido en un símbolo de lujo y opulencia en medio del desierto. El sol brillante y el cielo despejado son características distintivas de esta metrópolis en constante crecimiento, donde la vida gira en torno a la playa, la piscina y el lujo. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de un cambio en el clima global que ha comenzado a desafiar las percepciones tradicionales de lo que constituye un clima extremo para Dubái. El cambio climático ha traído consigo un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, y Dubái no es una excepción. Las olas de calor cada vez más frecuentes y las sequías prolongadas están desafiando la resiliencia de esta ciudad construida en el desierto. Lo que alguna vez fue considerado un clima ideal para el turismo y los negocios ahora está bajo amenaza, y la tormenta sin precedentes que azota la ciudad es un claro recordatorio de la fragilidad de nuestro entorno natural frente a los cambios inducidos por el hombre. La resiliencia de Dubái se pone a prueba mientras la ciudad lucha por hacer frente a una tormenta de proporciones épicas.
Aunque la infraestructura moderna de la ciudad ha sido diseñada para resistir las duras condiciones del desierto, la magnitud de la tormenta es mucho mayor de lo previsto y pronto se hace evidente que Dubái no estaba preparada para un evento de esta escala. Las calles se inundan, los edificios se sacuden y la electricidad se corta, dejando a los residentes atrapados en medio de una pesadilla. La infraestructura, que una vez se consideró impenetrable, se ve abrumada por la furia desatada de la naturaleza, exponiendo las vulnerabilidades de una ciudad construida en un entorno hostil. A medida que la tormenta continúa su embate implacable, surge la pregunta inevitable: ¿cómo puede una ciudad tan moderna y avanzada como Dubái sucumbir ante las fuerzas de la naturaleza de esta manera? En la Biblia encontramos historias de resiliencia frente a la adversidad que ofrecen lecciones valiosas para momentos como estos. El relato del diluvio universal y la historia de Noé nos recuerdan la importancia de la preparación y la perseverancia en tiempos de crisis. Aunque la tormenta en Dubái puede parecer abrumadora, es en estos momentos de prueba que la verdadera fuerza y resiliencia de una comunidad pueden brillar. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la devastación, hay esperanza y la promesa de un mañana mejor si nos unimos y nos apoyamos mutuamente. La tormenta que azota Dubái plantea preguntas profundas sobre la relación entre la humanidad, la naturaleza y Dios. ¿Somos meros espectadores en un universo regido por fuerzas más allá de nuestro control, o somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones en el mundo que habitamos? En la Biblia encontramos relatos que exploran esta compleja relación y ofrecen enseñanzas sobre nuestra responsabilidad como guardianes de la creación de Dios. La historia de la Torre de Babel, por ejemplo, nos presenta un relato sobre la arrogancia humana y la tentación de desafiar los designios de Dios. Los constructores de la torre, motivados por el deseo de alcanzar el cielo y hacerse un nombre para sí mismos, desafían las leyes naturales y desobedecen los mandamientos divinos. La respuesta de Dios es dispersar a la humanidad y confundir sus lenguas, recordándonos que nuestro poder tiene límites y que nuestras acciones tienen consecuencias. Otro relato relevante es la historia del profeta Elías y su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. En esta narrativa, Elías desafía a los profetas paganos a invocar el poder de sus dioses para encender un sacrificio en el altar. Cuando los profetas de Baal fracasan en su intento, Elías invoca al Dios de Israel, quien responde enviando fuego del cielo para consumir el sacrificio. Esta historia ilustra la supremacía del Dios verdadero sobre los dioses falsos y nos recuerda que la naturaleza misma está sujeta al poder divino. La manipulación del clima en Dubái plantea preguntas éticas y espirituales sobre las consecuencias de nuestras acciones en el mundo natural. Si bien la siembra de nubes y otras formas de modificación del clima pueden parecer soluciones prácticas a corto plazo para problemas como la escasez de agua, también plantean serias preocupaciones sobre los límites de la intervención humana en la creación de Dios. En la Biblia encontramos advertencias sobre los peligros de desafiar los designios de Dios y alterar la naturaleza a nuestro antojo. En el libro del Génesis, por ejemplo, la desobediencia de Adán y Eva al comer del fruto prohibido tiene consecuencias catastróficas no solo para ellos, sino también para toda la creación. Esta historia nos recuerda que nuestras acciones tienen ramificaciones más allá de lo que podemos anticipar y que debemos proceder con humildad y respeto hacia el mundo que nos rodea. La tormenta en Dubái es un recordatorio poderoso de los peligros de jugar a ser dioses y manipular la naturaleza a nuestro antojo. Si bien nuestras intenciones pueden ser nobles, debemos tener en cuenta las posibles consecuencias de nuestras acciones y considerar el impacto a largo plazo en el medio ambiente y en las generaciones futuras. Es un llamado a la reflexión sobre nuestra responsabilidad como guardianes de la creación de Dios y la necesidad de proceder con cuidado y consideración en todas nuestras acciones. En medio de la devastación causada por la tormenta en Dubái, surge la pregunta inevitable: ¿qué podemos aprender de esta tragedia y cómo podemos responder de manera responsable y humilde?
En la Biblia encontramos numerosas enseñanzas sobre la importancia de respetar y cuidar el mundo que Dios nos ha dado y sobre la necesidad de proceder con humildad y reverencia ante su creación. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de esta experiencia es la importancia de reconocer nuestros propios límites y aceptar la soberanía de Dios sobre la creación. Aunque podemos ser tentados a creer que tenemos el poder de controlar la naturaleza, la realidad es que somos solo una parte de un universo vasto y complejo que está sujeto al plan y propósito de Dios. Al reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra responsabilidad como guardianes de la creación, podemos cultivar una actitud de humildad y reverencia hacia el mundo natural y todas las formas de vida que lo habitan. La tormenta que azota Dubái plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del castigo y la misericordia divina. ¿Es esta tormenta un acto de ira divina, un castigo por los pecados de la humanidad, o es un acto de amor y corrección destinado a llamar la atención sobre nuestras acciones y motivarnos a cambiar nuestro comportamiento? En la Biblia encontramos ejemplos de ambos tipos de disciplina divina. Por un lado, vemos cómo Dios castiga a las naciones y los individuos por su pecado y desobediencia. Desde las plagas de Egipto hasta la destrucción de Sodoma y Gomorra, la Biblia está llena de relatos de la ira de Dios, manifestada a través de eventos naturales y calamidades. Estos eventos son un recordatorio de la santidad de Dios y la necesidad de obedecer sus mandamientos. Por otro lado, también encontramos ejemplos de la misericordia y el perdón de Dios, incluso en medio de la disciplina. En el libro de Jonás, por ejemplo, vemos cómo Dios envía una tormenta para corregir la desobediencia de Jonás, pero también muestra misericordia al perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de redención. La tormenta en Dubái puede interpretarse como un recordatorio tanto de la ira como de la misericordia de Dios. Por un lado, puede ser vista como un castigo por la arrogancia y la desobediencia de la humanidad al desafiar los límites de la naturaleza y manipular el clima a nuestro antojo. Por otro lado, también puede ser vista como un acto de amor y corrección, destinado a llamar nuestra atención sobre nuestros errores y motivarnos a cambiar nuestro comportamiento. Explorando el castigo divino y el concepto del mal en la Biblia. En este viaje a través de las páginas de la Biblia, nos sumergiremos en un tema fascinante y a menudo controvertido: el castigo divino y el concepto del mal. Desde los relatos más antiguos en el Génesis hasta las visiones apocalípticas del libro de Apocalipsis, la Biblia nos presenta una amplia gama de perspectivas sobre estos temas fundamentales para la comprensión de la fe cristiana. El castigo divino es un tema recurrente en la Biblia, que se manifiesta de diversas formas a lo largo de las Escrituras. Uno de los relatos más conocidos es el de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de desobedecer el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, son expulsados del Edén y condenados a sufrir las consecuencias de su pecado. Sin embargo, incluso en medio del castigo, Dios ofrece una promesa de redención a través de la descendencia de la mujer, que finalmente aplastará la cabeza de la serpiente. Otro ejemplo notable es el libro de Job, que explora el tema del sufrimiento humano y el propósito del mismo. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, sufre pérdidas devastadoras y enfermedad, aparentemente como resultado de una apuesta entre Dios y Satanás. A través de sus sufrimientos, Job cuestiona el propósito del dolor y la injusticia en el mundo, pero finalmente llega a una comprensión más profunda de la soberanía y la sabiduría de Dios. El libro de Job nos recuerda que el sufrimiento puede ser parte del plan divino y que incluso en medio del dolor podemos encontrar consuelo y esperanza en la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos una nueva perspectiva sobre el sufrimiento en la figura de Jesucristo. Jesús mismo experimentó el sufrimiento en su vida terrenal, desde el rechazo y la persecución hasta la agonía de la crucifixión. Sin embargo, a través de su sufrimiento, Jesús reveló el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad y ofreció un camino de redención y perdón para todos los que creen en Él.
El libro de Hebreos nos enseña que el sufrimiento es parte integral de la experiencia cristiana y que puede ser una herramienta para la madurez espiritual. El autor de Hebreos compara el sufrimiento con la disciplina de un padre hacia sus hijos, que, aunque puede ser dolorosa en el momento, produce un fruto de paz y justicia para aquellos que son entrenados por ella. Esta perspectiva nos anima a perseverar en la fe, incluso en medio de las pruebas y dificultades, confiando en que Dios está obrando para nuestro bien. Jesús enseñó sobre el sufrimiento en su famoso Sermón del Monte, donde pronunció las bienaventuranzas. En estas bienaventuranzas, Jesús proclamó la bendición sobre aquellos que sufren, prometiendo consuelo y recompensa en el cielo para los que lloran, los perseguidos y los que son objeto de odio y burla. Mateo 5. Esta enseñanza desafía nuestra comprensión convencional del sufrimiento como algo negativo y nos invita a verlo como una oportunidad para crecer en gracia y fortaleza espiritual. El mal es otro tema central en la Biblia, que se manifiesta de diversas formas a lo largo de las Escrituras. Desde la historia de la serpiente en el jardín del Edén, hasta la lucha entre el bien y el mal representada en la batalla espiritual entre Dios y Satanás, el mal es una realidad presente en el mundo desde el principio de los tiempos. Una de las primeras manifestaciones del mal en la Biblia es la historia de Caín y Abel en el libro del Génesis. Caín, lleno de envidia y odio hacia su hermano Abel, comete el primer asesinato en la historia de la humanidad, demostrando la capacidad del corazón humano para el mal y la violencia. Esta historia nos recuerda que el mal no es solo una fuerza externa, sino también una elección deliberada que hacemos en nuestros corazones. Otro ejemplo notable es el sufrimiento de Job, que es atribuido a una serie de calamidades que le suceden, incluyendo la pérdida de sus propiedades, la muerte de sus hijos y una enfermedad dolorosa. A lo largo del libro, Job enfrenta una serie de acusaciones injustas de parte de sus amigos, quienes asumen que su sufrimiento es el resultado de algún pecado secreto. Sin embargo, Job rechaza estas acusaciones y afirma su inocencia ante Dios, demostrando su integridad y su fe inquebrantable, a pesar de las circunstancias adversas. El mal es lamentado y confrontado en muchos pasajes de las Escrituras, especialmente en los Salmos y otros libros poéticos. Los salmistas claman a Dios en busca de justicia y liberación del malvado, confiando en su poder para derrotar al enemigo y restaurar la paz y la justicia en la tierra. En el Nuevo Testamento, Jesús confronta el mal a través de sus enseñanzas y milagros, liberando a los poseídos por demonios y sanando a los enfermos y afligidos. En este fascinante recorrido a través de las páginas de la Biblia, nos adentraremos en un tema crucial que atraviesa toda la narrativa bíblica: la justicia divina y el desafío humano frente a la autoridad de Dios. En el Antiguo Testamento, vemos cómo la justicia divina se manifiesta en eventos como el diluvio universal y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos relatos son poderosos recordatorios del poder soberano de Dios y su capacidad para juzgar el pecado. Sin embargo, también vemos cómo la misericordia de Dios se entrelaza con su justicia. En la historia de Noé y el arca, por ejemplo, Dios destruye a la humanidad pecadora con un diluvio, pero preserva a Noé y su familia como un remanente fiel. Esto ilustra cómo el juicio de Dios sobre los malvados se combina con actos de salvación y promesa de redención para aquellos que se mantienen fieles a Él. Un ejemplo particularmente notable de esta combinación de juicio y misericordia se encuentra en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 18. A pesar de la perversidad de las ciudades, Dios muestra misericordia al permitir que Lot y su familia escapen antes de destruir las ciudades con fuego y azufre. Esta historia nos enseña que Dios es justo en su juicio, pero también es compasivo y está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y se vuelven hacia Él. El clímax de la narrativa bíblica es la obra redentora de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 53 nos dice que Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz estaba sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta afirmación destaca la dualidad de la justicia y la misericordia de Dios en la persona de Jesucristo.
A través de su muerte en la cruz, Jesús llevó el castigo por el pecado humano, demostrando el amor insondable de Dios hacia la humanidad pecadora. La resurrección de Jesús ofrece esperanza de vida nueva para aquellos que creen en Él. 1 de Corintios nos dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta promesa de resurrección y vida eterna está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. El tema del libre albedrío es central en la Biblia. Desde el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén, hasta las enseñanzas de Jesús sobre la importancia de tomar decisiones responsables. En Génesis 2, Dios le dio a Adán un mandato claro de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán y Eva ejercieron su libre albedrío al desobedecer este mandato. Esta decisión tuvo consecuencias duraderas no solo para ellos, sino también para toda la humanidad. Ejemplos adicionales de la responsabilidad humana se encuentran en historias como la de Caín y Abel. Caín, lleno de envidia y resentimiento hacia su hermano, cometió el primer asesinato en la historia de la humanidad. Aunque Dios le advirtió sobre las consecuencias de su ira, Caín eligió ignorar esta advertencia y enfrentó el castigo por su pecado. Esta historia nos enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias y que somos responsables ante Dios por nuestras acciones. A lo largo de la Biblia, se ilustran varios desafíos humanos a la autoridad divina. En Génesis, los habitantes de Babel intentaron desafiar a Dios construyendo una torre hacia el cielo, pero Dios frustró sus planes confundiendo sus lenguas y dispersándolos. Similarmente, el faraón de Egipto ignoró las advertencias divinas, resultando en su derrota en el Mar Rojo. En Números, la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón también terminó con una intervención divina y un castigo severo. Estas historias destacan las consecuencias de desafiar a Dios y subrayan la importancia de someternos a su voluntad con humildad y obediencia. La narrativa bíblica nos exhorta a reconocer nuestra responsabilidad moral y la necesidad de adherirnos a la autoridad divina en todas las áreas de la vida. Si te ha interesado este análisis, te invitamos a comentar tu opinión, suscribirte a nuestro canal y compartir este video para que más personas puedan profundizar en estos temas.